La última vez que lo vi fue el 15 de agosto de 2018. Aeropuerto El Dorado, Bogotá. 6 de la mañana. Él con uniforme de piloto. Yo con 4 meses de embarazo. Nuestro primer hijo, creciendo dentro de mí. «Es el último vuelo», dijo, besando mi frente, luego mi vientre. «Después de este, pido traslado a vuelos comerciales, rutas seguras, horarios normales. Quiero estar aquí, para ti, para nuestro bebé». Sonreí, aliviada, porque Diego llevaba 5 años volando a comunidades remotas, Amazonia colombiana, zonas peligrosas, clima impredecible, aviones pequeños, riesgo constante. Y yo vivía con miedo, cada vez que despegaba, cada vez que volaba sobre selva interminable, donde un error, una falla, significaba muerte. Pero ese sería el último. Después, vida normal, familia normal, esposo que llegaba a casa todas las noches, no esposo que desaparecía días en la selva, arriesgando vida, por trabajo. «Te amo», dije, abrazándolo fuerte, como si supiera, como si algo dentro de mí presintiera, que sería la última vez, que no volvería, que todo cambiaría en cuestión de horas. «Yo también te amo», susurró, «a ti y a nuestro pequeño. Los veo esta noche, prometo». Promesa que nunca cumplió, porque esa noche Diego no regresó. Su avión cayó en medio de la selva amazónica y desapareció, junto con él, para siempre. O eso pensé. Era piloto de avión pequeño, Cessna 206, 6 pasajeros. Volaba para ONG, llevando suministros médicos, alimentos, ayuda humanitaria a comunidades indígenas en Amazonas, Baupés, Guainía, lugares remotos donde no llegaban carreteras, solo aviones, solo pilotos valientes o locos, dependiendo de cómo lo vieras. Diego amaba volar. Desde niño soñaba con cielos, con libertad, con ayudar. Podía haber volado comercial, rutas seguras, mejor pago, pero eligió esto: ayudar comunidades olvidadas, llevar esperanza a lugares donde nadie más iba. Yo lo admiraba, pero también lo temía, porque cada vuelo era riesgo, cada despegue era posibilidad de no regresar. Y ese día, 15 de agosto de 2018, mi peor miedo se hizo realidad. Su vuelo salió a las 7 de la mañana, destino comunidad indígena en Baupés. 3 horas de vuelo sobre selva densa, sin ciudades, sin carreteras, sin civilización, solo verde interminable, ríos serpenteantes y silencio. Debía regresar a las 2 de la tarde. Yo esperaba en casa, preparando almuerzo, acariciando mi vientre, hablando con nuestro bebé. «Papá viene pronto, va a estar aquí, para verte crecer, para cuidarnos». Para siempre. Pero 2 de la tarde llegó. Y Diego no. 3, 4, 5, nada. Llamé a la ONG. Perdimos contacto con el avión. A las 9 de la mañana no respondió radio, no llegó a destino. Estamos organizando búsqueda. Mi mundo se derrumbó. Perdieron contacto. Sobre la selva. Eso significaba una cosa: accidente, caída, muerte. Búsqueda comenzó inmediatamente. Helicópteros, aviones de reconocimiento, equipos de rescate, rastreando última posición conocida. Área de 50 kilómetros cuadrados, selva densa, impenetrable, donde encontrar avión pequeño era como encontrar aguja en pájar. Buscaron durante 2 semanas, sobrevolando, rastreando, usando tecnología, perros, equipos especializados. Nada, ni rastro del avión, ni señal de Diego, ni restos, ni evidencia, como si hubiera sido tragado por la selva, desaparecido, para siempre. Después de 2 semanas, suspendieron búsqueda activa. Lo sentimos, la selva es demasiado densa, el área demasiado grande, sin señal de emergencia, sin restos visibles. Es imposible continuar. Lo declaramos perdido, presuntamente fallecido. Presuntamente fallecido. Palabras que destrozan, que no dan cierre, que dejan esperanza cruel, porque no hay cuerpo, no hay confirmación, solo ausencia, solo vacío, solo tal vez. Pero yo sabía, en mi corazón,
que estaba muerto, porque nadie sobrevive caída en avión, en medio de la selva, sin rescate inmediato, sin ayuda. Era imposible. Tenía que aceptarlo, tenía que seguir adelante, por nuestro bebé, que nacería en 4 meses, sin padre, sin Diego, solo conmigo. Viví 6 años creyendo que estaba muerto, que había muerto en esa selva, solo, asustado, pensando en mí, en nuestro bebé que nunca conocería. Lloré su muerte, crié a nuestro hijo solo, le conté sobre su padre, el héroe, el piloto, que murió ayudando a otros. Pero estaba equivocada, porque Diego no murió, sobrevivió al accidente, a la selva, durante 6 años, viviendo con tribu indígena, aprendiendo su idioma, sus costumbres, convirtiéndose en uno de ellos, porque no había forma de salir, de regresar, de contactarnos. Hasta 2024, cuando finalmente, milagrosamente, indígenas lo llevaron a puesto militar y regresó, cambiado, salvaje, dividido entre 2 mundos, entre la vida que tuvo y la vida que vivió durante 6 años en la selva. Esta es la historia de cómo perdí a mi esposo en la selva amazónica, de cómo crié a nuestro hijo solo, contándole sobre padre que nunca conoció, de cómo sobreviví 6 años de dolor, De ausencia, de preguntas sin respuesta, y de cómo él regresó, después de 6 años, vivo, pero diferente, tan diferente que casi no lo reconocí, porque la selva lo había cambiado profundamente, irrevocablemente. Y tuve que decidir si podía amar a un hombre que era mitad civilizado, mitad salvaje, mitad mío, mitad de la selva, que hablaba de regresar a la tribu, a la vida simple, lejos de civilización, lejos de mí. Porque a veces, cuando alguien desaparece en la selva y regresa, no regresa completamente. Parte de ellos se queda, en los árboles, en los ríos, en el silencio, para siempre. Y tienes que decidir si amas suficiente para aceptar solo la parte que regresó, o si necesitas todo. Y cuando no puedes tener todo, tienes que dejarlo ir. Esta es esa historia de amor, de pérdida, de selva, de supervivencia y de hombre que vivió 6 años entre 2 mundos y nunca pudo elegir completamente, ninguno de los dos. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte un favor muy rápido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando nuestras historias todos los días. Y déjanos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta saber desde dónde nos oyen. Ahora, continuemos con nuestra historia. Conocí a Diego en 2014. Yo tenía 27 años, él 29, en un evento de aviación en Bogotá. Yo trabajaba en logística para ONG humanitaria. Él era piloto recién certificado, buscando trabajo, buscando propósito. Hablamos durante horas sobre su pasión por volar, sobre mi pasión por ayudar, sobre cómo podíamos combinar ambas, llevar ayuda a lugares olvidados, a comunidades que nadie más alcanzaba, hacer diferencia, juntos. Nos enamoramos rápido. Él con sus historias de cielos infinitos, yo con mis sueños de cambiar el mundo. Éramos jóvenes, idealistas, creyendo que podíamos hacer todo, ser todo, sin consecuencias, sin sacrificios. Nos casamos en 2015, boda pequeña, familia cercana, amigos, ceremonia simple en Bogotá, porque no teníamos mucho dinero, pero teníamos amor, teníamos sueños, y eso parecía suficiente. Diego empezó a volar para ONG en 2016, rutas a Amazonas, Vaupés, Guainía, lugares remotos, peligrosos, hermosos, llevando medicinas, alimentos, maestros, doctores, todo lo que comunidades indígenas necesitaban y no podían conseguir de otra forma. Yo me quedaba en Bogotá, coordinando logística, organizando envíos, preocupándome, cada vez que él volaba, cada vez que desaparecía días en la selva, sin comunicación, sin forma de saber si estaba bien, si estaba vivo. ¿Por qué no vuelas rutas comerciales?, preguntaba.
después de noches sin dormir, esperando que regresara. Pagan mejor, son más seguras, podríamos tener vida normal. Porque esto importa, respondía. Estas comunidades nos necesitan. Si no voy yo, ¿quién va? ¿Quién les lleva ayuda? ¿Quién se arriesga por ellos? Tenía razón, pero eso no hacía más fácil. Vivir con miedo constante, de que un día no regresara, de que la selva se lo tragara, como había tragado a otros pilotos, otros aviones, otros soñadores, que pensaron que podían conquistar Amazonas. En 2018 descubrí que estaba embarazada. 4 meses. Nuestro primer hijo. Sorpresa, bendición, milagro. Habíamos intentado durante 2 años, sin éxito. Y cuando dejamos de intentar, cuando aceptamos que tal vez no pasaría, pasó. Diego lloró cuando se lo dije, de felicidad, de miedo, de responsabilidad. Voy a ser papá, tengo que cambiar, tengo que estar aquí, para ti, para nuestro bebé. No puedo seguir arriesgando vida en la selva. Prometió. Después de agosto, después de temporada de lluvias, pediría traslado, vuelos comerciales o trabajo en tierra, algo seguro, algo que le permitiera estar presente, ser padre, ser esposo, no solo piloto que desaparecía semanas en la selva. Agosto llegó, último mes de vuelos remotos, último mes de riesgo. Luego, vida nueva, familia, seguridad, futuro. 15 de agosto de 2018, su último vuelo, o eso pensábamos. Ruta a comunidad indígena en Vaupés, 3 horas ida, 3 horas vuelta, entrega de suministros médicos, vacunas, antibióticos, cosas que salvaban vidas en lugares donde enfermedad simple significaba muerte. Lo despedí en el aeropuerto, 6 de la mañana, él emocionado. Último vuelo, luego soy todo tuyo, todo de nuestro bebé, prometo. Ten cuidado, dije, mano en mi vientre, donde nuestro hijo crecía. Te necesitamos, los dos, regresa seguro. Siempre regreso, sonrió, besándome, besando mi vientre, siempre. Pero esa vez no regresó, porque a las 9 de la mañana, sobre selva densa de Vaupés, su avión perdió contacto, radio muerta, señal desaparecida, avión, piloto, todo, tragado por verde infinito. Llamada llegó a las 10, de coordinador de ONG, voz tensa, preocupada. Laura, perdimos contacto con Diego. A las 9, no sabemos qué pasó. Estamos organizando búsqueda, pero necesitas saber, necesitas prepararte. Prepararte, palabra cruel, que significa prepárate para lo peor. Prepárate para perderlo. Prepárate para que tu vida se derrumbe. Fui a oficina de ONG, donde coordinaban búsqueda, helicópteros despegando, aviones de reconocimiento, equipos de rescate preparándose, todos buscando, aguja en pájar, avión pequeño en selva de millones de hectáreas. ¿Qué pasó?, pregunté, voz quebrándose, manos en mi vientre, protegiendo a nuestro bebé. De verdad que venía. No lo sabemos, dijo coordinador. Perdió contacto repentinamente, sin señal de emergencia, sin Mayday, solo silencio. Podría ser falla de radio, podría ser tormenta, podría ser accidente. Accidente, palabra que no quería escuchar, que significaba caída, muerte, fin. Buscaron durante 2 semanas, 14 días de infierno, de esperar, de rezar, de aferrarme a esperanza cada vez más pequeña, cada vez más imposible. Sobrevolaron área de 50 kilómetros cuadrados, donde debía estar, según última posición conocida. Selva tan densa que no se veía suelo, solo copas de árboles, verde interminable, escondiendo todo, protegiendo secretos, guardando muertos. Usaron tecnología de rastreo, buscando señal de emergencia, de transmisor, de cualquier cosa, nada, silencio, como si avión hubiera sido absorbido por la selva, sin dejar rastro. Equipos terrestres intentaron entrar, desde comunidades cercanas, pero selva era impenetrable, sin senderos, sin ríos navegables, solo vegetación densa, animales peligrosos,
calor sofocante, humedad que podría todo. Después de una semana, encontraron algo, pedazo de metal, en río, a 30 kilómetros de última posición conocida. Podría ser del avión o podría ser basura. No había forma de confirmar, sin más evidencia, sin más restos. Después de 2 semanas, Coordinador me llamó, a casa, donde yo esperaba, embarazada de 5 meses, sola, destruida. Laura, tenemos que suspender búsqueda activa. No hay señales, no hay restos confirmados. La selva es demasiado grande, demasiado densa. Es imposible continuar. Lo siento. No, lloré. No pueden rendirse. Está ahí, en algún lugar, esperando. Necesita ayuda, necesita rescate. Si sobrevivió al accidente, si está vivo, la selva lo habrá... Laura, nadie sobrevive 2 semanas en Amazonas sin suministros, sin entrenamiento de supervivencia, sin ayuda. Es imposible. Tenemos que aceptar que probablemente murió en el impacto o poco después. Colgué y grité hasta que no tuve voz, hasta que mi madre llegó, abrazándome, mientras yo me derrumbaba, mientras el mundo se derrumbaba. Mientras todo lo que había construido, con Diego, se convertía en cenizas. Declararon a Diego legalmente desaparecido, presuntamente fallecido, sin cuerpo, sin funeral, sin cierre, solo ausencia, solo dolor, solo preguntas que nunca tendrían respuesta. ¿Sufrió? ¿Murió instantáneamente? ¿O sobrevivió días, esperando rescate que nunca llegó? ¿Pensando en mí? ¿En nuestro bebé? ¿Murió solo, asustado o en paz? Nunca lo sabría. Y eso era peor que muerte confirmada, porque siempre habría duda, siempre habría tal vez. ¿Sobrevivió? Tal vez. ¿Está vivo? Tal vez regresará. Pero no podía vivir con tal vez. Tenía que aceptar que estaba muerto, que se había ido, que nunca conocería a nuestro hijo, que nunca volvería a verlo, a besarlo, a amarlo. Tenía que seguir adelante, por nuestro bebé, que nacería en 4 meses, sin padre, sin Diego, solo conmigo. Y tenía que ser suficiente, aunque no lo fuera, aunque nunca lo fuera. Porque eso es lo que haces cuando pierdes todo, cuando la selva te arrebata lo que más amas. Sobrevives, respiras, continúas, aunque cada día duela, aunque cada noche llores, aunque nunca vuelvas a ser la misma. Eso hice durante 6 años, sobreviví, creyendo que Diego estaba muerto, enterrado en algún lugar de la selva, donde nunca lo encontraría, donde nunca podría despedirme. Pero estaba equivocada, porque Diego no estaba muerto, estaba vivo, sobreviviendo, de forma que nunca imaginé, en mundo que nunca conocí, con gente que lo salvó, lo acogió, lo cambió. Y cuando regresó, 6 años después, tuve que enfrentar verdad más complicada que muerte, más dolorosa que pérdida. Que el hombre que amaba había regresado, pero no completamente. Parte de él se quedó en la selva, para siempre. Mateo nació el 15 de diciembre de 2018, 4 meses después de que Diego desapareciera. 4 meses de embarazo sola, de preparar habitación sola, de ir a citas médicas sola, de imaginar futuro, donde sería madre soltera, viuda, a los 31 años. El parto fue largo, doloroso, 36 horas. Mi madre a mi lado, sosteniendo mi mano, donde debía estar Diego, donde debía estar mi esposo, diciéndome que todo estaría bien, que lo estábamos haciendo juntos. Pero no estaba, y nunca estaría, para ninguno de los momentos importantes. Primeros pasos, primeras palabras, primer día de escuela, nada, solo ausencia, solo vacío donde debía estar padre. Cuando Mateo nació, llorando, perfecto, con ojos oscuros como su padre, lloré también, de alegría. De dolor, de pérdida, porque Diego debía estar aquí, sosteniendo a su hijo, conociendo al bebé que había esperado,
que había amado antes de nacer. Se parece a él, dijo mi madre, lágrimas en sus ojos también. Tiene sus ojos, su nariz, es Diego, en miniatura. Y era verdad. Mateo era copia de su padre. Cada día que pasaba, más parecido, más recordatorio de lo que había perdido, de quién faltaba, de familia incompleta que éramos. Los primeros meses fueron los más difíciles. Bebé recién nacido, sin ayuda de esposo, sin pareja, solo yo, exhausta, llorando, amamantando, cambiando pañales, durmiendo 2 horas por noche, sobreviviendo apenas. Mi madre ayudaba cuando podía, pero tenía su propia vida, su trabajo, no podía estar siempre. Y yo tenía que aprender a ser madre sola, a ser suficiente, para bebé que necesitaba 2 padres, pero solo tenía uno. Volví a trabajar cuando Mateo tenía 6 meses, porque necesitaba dinero, porque ONG pagaba pensión pequeña por muerte de Diego, pero no era suficiente para vivir, para criar hijo, para futuro. Dejaba a Mateo en guardería 8 horas al día, mientras yo trabajaba, coordinando logística, el mismo trabajo que había hecho con Diego, cuando él volaba, cuando estaba vivo, ahora sin él, solo recuerdos, solo dolor. Cada vez que veía avión despegar, pensaba en él, en su último vuelo, en cómo cayó, en cómo murió, solo, en la selva, sin mí, sin saber que su hijo nacería, hermoso, perfecto, con sus ojos. Los años pasaron, 2019, 2020, 2021. Mateo creciendo, convirtiéndose en niño, curioso, inteligente, preguntón, preguntando sobre todo, incluyendo sobre su padre, que nunca conoció, que nunca conocería. ¿Dónde está mi papá?, preguntó, a los 2 años, viendo fotos de Diego en uniforme de piloto, sonriendo, vivo, antes de que todo cambiara. Papá está en el cielo, respondí, respuesta simple, para niño pequeño, que no entendería muerte, accidente, pérdida. Tuvo accidente, en avión, y se fue al cielo, pero te ama mucho desde allá. ¿Por qué no baja a verme? Porque no puede, mi amor. Cuando alguien va al cielo, no puede regresar, pero siempre está contigo, en tu corazón, cuidándote, amándote. Aceptó eso por un tiempo, hasta que creció, y las preguntas se volvieron más difíciles, más dolorosas, más imposibles de responder sin llorar. En 2020, pandemia llegó, mundo se cerró. Yo trabajaba desde casa, con Mateo, 2 años, corriendo, gritando, necesitando atención constante, mientras yo intentaba trabajar. Sobrevivir, no derrumbarme. Fueron meses difíciles, aislados, solos, sin familia, sin amigos, solo Mateo y yo, en apartamento pequeño, en Bogotá, esperando que mundo volviera a ser normal, sabiendo que nunca lo sería, no para nosotros, no sin Diego. Mateo empezó a preguntar más sobre su padre, sobre por qué no tenía papá, como otros niños, por qué era diferente, por qué estábamos solos. ¿Cómo era mi papá?, preguntaba, mirando fotos, videos que yo guardaba como tesoros, únicos recuerdos de hombre que había amado, que había perdido. Era valiente, decía. Era piloto, volaba a lugares remotos, ayudando gente, llevando medicinas, alimentos. Era héroe, ayudaba a comunidades que nadie más ayudaba. ¿Y por qué se cayó su avión? No lo sé, mi amor. A veces accidentes pasan, sin razón, sin explicación, y tenemos que aceptar que la vida es frágil, que las personas que amamos pueden irse en cualquier momento. ¿Tú también te vas a ir? No, voy a estar aquí, siempre, para ti, prometo. Promesa que esperaba poder cumplir, aunque sabía que nadie puede prometer siempre, porque la vida no da garantías, como había aprendido de la forma más dolorosa. En 2022, 4 años después de la desaparición de Diego, intenté salir con alguien, compañero de trabajo, amable, paciente, interesado en mí, en Mateo, en ser familia.
Salimos durante 3 meses, cenas, películas, paseos con Mateo, intentando construir algo nuevo, algo que llenara vacío que Diego había dejado. Pero no funcionó, porque cada vez que lo miraba, solo veía lo que no era. No era Diego, no era padre de Mateo, no era hombre que había amado. Era sustituto, reemplazo, y no era justo para él, para mí, para Mateo. Terminé la relación y decidí que no volvería a intentar, que Diego había sido mi amor, mi único amor, y aunque estaba muerto, aunque llevaba 4 años muerto, no podía reemplazarlo, no quería reemplazarlo. Mateo creció, inteligente, curioso, obsesionado con aviones, como su padre. Dibujaba aviones, jugaba con aviones de juguete, soñaba con volar, algún día, como papá que nunca conoció. Quiero ser piloto, dijo, a los 5 años, como mi papá, quiero volar, ayudar gente como él. Mi corazón se rompió porque era hermoso y aterrador que quisiera seguir pasos de padre, que había muerto haciendo exactamente eso, volando, ayudando, arriesgando vida. Puede ser lo que quieras, dije, pero piénsalo bien, volar es peligroso, tu papá murió volando. No quiero perderte a ti también. No me vas a perder, voy a ser mejor piloto, más cuidadoso. Voy a regresar siempre, como papá prometió, pero no pudo. Lloré esa noche, cuando Mateo durmió, porque era tan parecido a Diego, en todo, en sueños, en valentía, en querer ayudar. Y tenía miedo de que la historia se repitiera, de que la selva se lo llevara también, como se había llevado a su padre. Los años continuaron. 2023, 2024, Mateo creciendo, yo envejeciendo, 37 años, viuda, madre soltera, viviendo en memoria de hombre que había amado, que había perdido, hace 6 años. Había aceptado que Diego estaba muerto, que nunca regresaría, que nuestra historia había terminado en selva amazónica, en agosto de 2018, con avión caído, con piloto desaparecido, con sueños destruidos. Había construido vida, sin él, vida modesta, pero estable, trabajo, apartamento, hijo hermoso, que era mi razón de vivir, mi propósito, mi todo. No era vida que había soñado, no era familia completa, no era felicidad perfecta, pero era supervivencia, era suficiente, era lo que tenía. Hasta febrero de 2024, cuando recibí llamada de Fuerza Aérea Colombiana diciendo palabras que no tenían sentido, que no podían ser reales, que cambiaron todo de nuevo. Señora Morales, encontramos a su esposo, Diego Morales. Está vivo. Fue rescatado de comunidad indígena en Vaupés después de 6 años. Está en hospital militar en Bogotá, pidiendo por usted, por su hijo. Y tuve que enfrentar verdad imposible, milagrosa, aterradora, que Diego no estaba muerto, que había sobrevivido 6 años en la selva de forma que nunca imaginé, y que ahora regresaba. Y yo no sabía si estaba lista para recibirlo, para amarlo de nuevo, para reconstruir después de 6 años, de aceptar su muerte, de seguir adelante, de crear vida sin él. Pero no tenía opción, porque estaba vivo y merecía ver a su hijo, conocer a Mateo, ser padre, aunque fuera tarde, aunque fuera complicado, aunque cambiara todo de nuevo. La llamada llegó el 12 de febrero 2024, lunes, día normal, yo en el trabajo, Mateo en la escuela, rutina que habíamos construido durante 6 años, sin Diego, sin padre, sin esposo. Mi teléfono sonó, número desconocido, casi no contesté, pero algo me hizo responder. Intuición, destino, milagro. ¿Señora Laura Morales? Sí, ¿quién habla? Capitán Ruiz, Fuerza Aérea Colombiana. Necesito que venga a Hospital Militar inmediatamente.
Es sobre su esposo, Diego Morales. Mi corazón se detuvo. ¿Mi esposo? Está muerto. Hace 6 años. ¿De qué están hablando? ¿Encontraron restos? ¿Después de todo este tiempo? Señora, su esposo está vivo. Fue encontrado hace 3 días, en comunidad indígena, en Baupés, cerca de donde cayó su avión. Ha estado viviendo con ellos durante 6 años. Está aquí, en Bogotá, pidiendo verla, a usted, a su hijo. Eso es imposible. Nadie sobrevive 6 años en la selva. Están equivocados. Debe ser error. Otra persona. No puede ser Diego. Señora, lo identificamos por huellas digitales, por registros dentales, por cicatriz en brazo izquierdo, de cirugía que tuvo en 2015. Es él, Diego Morales, su esposo. Está vivo. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Diego, vivo, después de 6 años, después de creerlo muerto, de llorar, de enterrar esperanza, de seguir adelante. ¿Cómo era posible? Necesito verlo. Ahora, ¿dónde está? Hospital Militar, Bogotá. Venga cuando pueda. Está esperando. Colgué, temblando, sin poder procesar, sin poder creer. Pedí permiso en trabajo, emergencia familiar. Manejé a hospital, manos temblando en volante, corazón latiendo tan rápido que pensé que explotaría. ¿Y si era verdad? ¿Y si Diego estaba vivo? ¿Después de 6 años? ¿Cómo? ¿Por qué no regresó antes? ¿Por qué no nos contactó? ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? Llegué a hospital, edificio grande, blanco, con bandera colombiana ondeando, guardias en entrada. Pregunté por Capitán Ruiz. Me llevaron a oficina, 3er piso, donde él esperaba. Señora Morales, gracias por venir. Sé que esto es impactante, imposible de creer, pero es real. Su esposo está aquí, vivo, recuperándose. ¿Cómo? ¿Cómo sobrevivió? 6 años, en la selva. Comunidad indígena lo encontró. Días después del accidente, herido, inconsciente, lo cuidaron, lo sanaron y él se quedó con ellos, aprendiendo su idioma, sus costumbres, viviendo como ellos, porque no había forma de salir. La selva es demasiado densa, demasiado remota, sin comunicación, sin transporte. ¿Y por qué no intentó regresar en 6 años? Lo intentó varias veces, pero la selva es laberinto, sin senderos, sin mapas, sin GPS. Se perdía, regresaba a la comunidad. Eventualmente aceptó que no podía salir solo, que tenía que esperar hasta que alguien llegara, y nadie llegó. Durante 6 años. ¿Cómo lo encontraron ahora? Operación militar en la zona, buscando grupos ilegales. Encontraron la comunidad y a Diego hablando español, diciendo que era piloto, que había caído en 2018, que necesitaba regresar. A su familia, a su esposa, a su hijo que nunca conoció. ¿Puedo verlo? Sí, pero prepárese. No es el hombre que recuerda. 6 años en la selva, viviendo como indígena. Cambian a las personas, física y mentalmente. Está diferente. No me importa. Necesito verlo. Necesito saber que es real, que no es sueño cruel. Me llevó por pasillos, blancos, fríos, oliendo a desinfectante, a hospital, a esperanza imposible. Llegamos a cuarto 312. Capitán se detuvo. ¿Está aquí? ¿Lista? No. Pero abrí la puerta de todos modos y lo vi, sentado en cama, mirando por ventana. Cabello largo hasta hombros, negro con mechones grises, barba espesa, piel bronceada, curtida por sol, por años de vivir afuera. Delgado, musculoso, pero diferente. Usaba ropa de hospital, pantalones, camisa, pero se veía incómodo, como si no perteneciera. Como si quisiera estar descalzo en la selva, no aquí, en civilización. Se volteó y nuestros ojos se encontraron, ojos que conocía, que había amado, que había llorado, pero en cara que era extraña, salvaje, cambiada. ¿Laura? Susurró, voz ronca,
diferente, como si no hubiera hablado español en años. ¿Eres real o estoy soñando? Corrí hacia él, abrazándolo, llorando, sintiendo su cuerpo, diferente, más delgado, más duro, más salvaje. Pero era él, era Diego, vivo, después de 6 años. Estoy aquí, eres real, estás vivo, Dios mío, estás vivo. Lloró en mis brazos. Pensé que nunca te volvería a ver. Pensé que moriría en la selva, sin verte, sin conocer a nuestro bebé. ¿Nació? ¿Está bien? ¿Es niño, niña, niño? Mateo. Tiene 5 años. Es hermoso, inteligente. Se parece a ti, en todo. Lloró más fuerte. 5 años. Perdí 5 años de su vida. No lo vi nacer, crecer, caminar, hablar, nada. Perdí todo. No es tu culpa. Sobreviviste. Eso es lo que importa. Estás aquí, ahora. Puedes conocerlo, ser su padre, aunque sea tarde. ¿Me va a odiar? ¿Por no estar? ¿Por no regresar? No te odia. No te conoce. Piensa que estás muerto, que moriste en accidente hace 6 años. Tengo que decirle que estás vivo, que regresaste. No sé cómo va a reaccionar. Nos sentamos, en cama de hospital, abrazados, procesando imposible, procesando milagro, procesando 6 años de separación, de dolor, de supervivencia. Cuéntame, dije, ¿qué pasó? ¿Cómo sobreviviste? 6 años, en la selva. Respiró profundo, como preparándose para contar historia que había vivido, que había cambiado todo. El avión tuvo falla mecánica a las 9 de la mañana sobre Vaupés. Motor se apagó, sin previo aviso. Intenté reiniciar, no funcionó. Empecé a caer, busqué claro, para aterrizaje de emergencia, pero solo había árboles, selva densa, interminable. Impacté contra copas de árboles, avión se destrozó, yo quedé inconsciente, no sé cuánto tiempo. Cuando desperté, estaba en suelo, rodeado de restos, de avión, de carga, de todo. Estaba herido, pierna rota, costillas rotas, cortes, sangre, dolor, tanto dolor. Intenté moverme, no pude, solo esperé. Esperé rescate, esperé helicópteros, esperé ayuda. Pero no llegó. Pasaron días, 3, 4, sin comida, sin agua limpia, solo lluvia, solo dolor. Pensé que moriría ahí, solo, en la selva, sin verte, sin despedirme. Luego, indígenas llegaron, tribu tucano, cazando, encontraron el avión, me encontraron a mí, medio muerto, me llevaron a su comunidad, 2 días de caminata, cargándome, cuidándome. Me sanaron con plantas, con conocimiento ancestral, entablillaron pierna, curaron heridas, me alimentaron, me mantuvieron vivo durante semanas hasta que pude caminar, hablar, vivir. Intenté explicar que necesitaba regresar a Bogotá, a mi esposa, a mi bebé que nacería, pero no hablaban español y yo no hablaba tucano. Solo gestos, solo intentos, solo frustración. Intenté salir varias veces, caminando, siguiendo ríos, buscando civilización, pero la selva es laberinto, sin referencias, sin senderos. Me perdía días, semanas, hasta que indígenas me encontraban, me traían de vuelta, preocupados, porque sabían que solo moriría. Eventualmente acepté que no podía salir, que tenía que esperar hasta que alguien llegara, helicóptero, avión, rescate, algo. Pero nadie llegó. Meses, años, nadie. Aprendí su idioma, sus costumbres, a cazar, a pescar, a vivir en la selva. Me convertí en uno de ellos porque no tenía opción, porque era sobrevivir o morir, y elegí sobrevivir por ti, por nuestro bebé, por esperanza de regresar algún día.
¿Y nunca pudiste contactarnos en 6 años? No hay señal, no hay teléfonos, no hay radio, nada. La comunidad está completamente aislada, a días de caminata de cualquier civilización. Viven como han vivido durante siglos, sin tecnología, sin contacto exterior. Lloré escuchando su historia, su sufrimiento, su soledad. 6 años creyendo que nunca regresaría, que nunca nos vería, pero sobreviviendo por nosotros, por esperanza, que parecía imposible. Te busqué, dije, durante 2 semanas, helicópteros, equipos de rescate, todo, pero no te encontraron. Dijeron que era imposible, que habías muerto, que tenía que aceptarlo. Lo sé, y no te culpo. La selva esconde todo, protege todo. Es imposible encontrar algo si no sabes exactamente dónde buscar. Nos abrazamos, llorando, por 6 años perdidos, por dolor compartido, por milagro imposible de estar juntos de nuevo, después de creer que nunca pasaría. Pero también había miedo, porque el hombre en mis brazos era Diego, pero también era extraño, cambiado por Selva, por 6 años de vida diferente, de mundo diferente. Y no sabía si podíamos recuperar lo que habíamos tenido, o si 6 años era demasiado tiempo, demasiado cambio, demasiada distancia. Pero teníamos que intentar, por Mateo, por nosotros, por amor, que había sobrevivido 6 años de separación imposible. Diego estuvo en el hospital durante 1 semana, recuperándose, adaptándose a civilización que había dejado hace 6 años, que ahora le parecía extraña, ruidosa, abrumadora. Yo iba todos los días después del trabajo, hablando, reconectando, aprendiendo quién era ahora este hombre que era mi esposo, pero también extraño, cambiado profundamente por Selva, por tiempo, por experiencias que nunca compartí. Él me contaba sobre la tribu, sobre cómo vivían en armonía con Selva, sin electricidad, sin tecnología, sin prisa, solo naturaleza, comunidad, simplicidad. Hablaba con nostalgia, con amor, como si extrañara esa vida, esa paz, esa conexión que había encontrado en medio de pérdida, de separación, de dolor. Y yo sentía miedo, porque no hablaba así de Bogotá, de mí, de la vida que habíamos tenido. Hablaba de Selva como hogar, como lugar donde pertenecía. Y yo me preguntaba si realmente quería estar aquí o si parte de él quería regresar. Después de 3 días le dije, Mateo quiere conocerte. Está emocionado, asustado, confundido, pero quiere ver a su papá, por primera vez. ¿Cómo se lo dijiste? Le dije la verdad, que sobreviviste, que estuviste perdido en la selva, que no pudiste regresar, pero que ahora estás aquí y quieres conocerlo. ¿Y qué dijo? Preguntó si eras real, si no era sueño, si realmente tenía papá, como otros niños. Le mostré fotos de ti antes del accidente y lloró porque finalmente tiene padre, aunque sea tarde. Quiero verlo, ahora, por favor. Al día siguiente llevé a Mateo al hospital, él agarrando mi mano, fuerte, nervioso, caminando por pasillos hacia cuarto donde su padre esperaba. Padre que nunca había conocido, que había sido solo historia, solo fotos. Solo ausencia. Entramos. Diego estaba de pie, junto a ventana, mirando afuera, como si quisiera estar allá, en naturaleza, no aquí, encerrado. Se volteó y vio a Mateo y lloró inmediatamente, cayendo de rodillas. Para estar a altura de su hijo, Mateo, mi hijo, eres tan hermoso, tan grande, tan perfecto. Mateo se escondió detrás de mí, asustado, del hombre que lloraba, del extraño con cabello largo, barba espesa,
que decía ser su papá, pero no se parecía a fotos, a hombre joven, de uniforme de piloto, sonriendo. «Está bien, mi amor», dije, «es tu papá. Sé que se ve diferente, pero es él, Diego, tu padre». Mateo caminó lentamente hacia Diego, mirándolo, evaluando. «¿Eres mi papá, de verdad?» «Sí, soy tu papá. Siento no haber estado para verte nacer, crecer, pero estaba atrapado en la selva, intentando regresar a ti, a tu mamá, todos los días». «¿Por qué no regresaste antes?» «Porque no pude. La selva es muy grande, muy difícil. Me perdía cada vez que intentaba, pero nunca dejé de pensar en ti, en conocerte, en ser tu papá». Mateo lo abrazó, pequeño, tentativo, y Diego lloró más fuerte, abrazando a su hijo por primera vez, después de 5 años de ausencia, de pérdida, de dolor. «Te amo», susurró, «aunque no te conozca, aunque no haya estado, te amo, desde antes de que nacieras, y te amaré para siempre». «Yo también te amo, papá». Y en ese momento vi esperanza de que podíamos ser familia, de que podíamos reconstruir, aunque fuera difícil, aunque fuera tarde, podíamos intentar. Los días siguientes, Mateo visitaba, después de escuela, pasando tiempo con Diego, preguntando sobre selva, sobre animales, sobre cómo vivió durante 6 años sin nosotros. Diego le contaba historias de jaguares, de anacondas, de monos aulladores, de ríos llenos de pirañas, de lluvia que nunca paraba, de selva que era hermosa y peligrosa y mágica. Mateo escuchaba fascinado. «¿Viste jaguares, de verdad?» «Sí, muchas veces, cazando en la noche. Son hermosos, poderosos, pero peligrosos. Tienes que respetarlos como respetas toda la selva». «¿Y no tenías miedo?» «Al principio, mucho, pero los indígenas me enseñaron a vivir con la selva, no contra ella, a respetar, a entender, y el miedo se convirtió en respeto, en amor por ese mundo». Hablaba con pasión, con nostalgia, y yo veía que parte de él todavía estaba allá, en la selva, con la tribu, en vida que había aprendido a amar, aunque no la hubiera elegido. Una noche, después de que Mateo se fuera, le pregunté, «¿Extrañas la selva?» ¿La tribu? ¿Esa vida? Pausa, larga, honesta. Sí, la extraño. Sé que suena loco, después de todo lo que perdí, pero había paz allá, simplicidad, comunidad, propósito. Aquí todo es ruidoso, complicado, rápido. Me siento perdido. ¿Quieres regresar? No lo sé. Parte de mí quiere estar aquí, contigo, con Mateo, recuperar tiempo perdido, ser familia. Pero otra parte extraña esa vida, esa conexión con naturaleza, con algo más grande. Mi corazón se rompió porque sabía que no era simple, que 6 años habían cambiado todo, que el hombre que amaba estaba dividido entre 2 mundos y no sabía si podía elegir completamente ninguno. «Hay algo más», dijo, voz baja, culpable, «algo que necesitas saber antes de que decidamos qué somos, qué seremos». «¿Qué?» En la tribu conocí a alguien, mujer, Yara. Ella me cuidó cuando estaba herido, me enseñó idioma, costumbres, nos acercamos, tuvimos relación durante 2 años. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Tuviste relación con otra mujer durante 2 años? Sí, lo siento. Pensé que nunca regresaría, que habías seguido adelante, que me habías olvidado, y ella estaba ahí, cuidándome, amándome, y yo estaba solo, tan solo. ¿Tienen hijos? No, ella no podía tener hijos, problema de salud.
pero la amé, de cierta forma, no como te amo a ti, pero la amé, y cuando me rescataron, tuve que dejarla, sin despedirme, sin explicar, y me siento culpable. Lloré, porque aunque entendía, aunque sabía que había creído que nunca regresaría, dolía saber que había amado a otra, que había compartido vida con alguien más, mientras yo lloraba su muerte, criaba a su hijo sola. ¿La extrañas? Sí, la extraño. Extraño esa vida, esa simplicidad, pero también los extraño a ustedes. Estoy dividido entre dos mundos, dos vidas, dos amores, y no sé cómo elegir, cómo ser completo en ninguno. ¿Quieres regresar? ¿A ella? ¿A la selva? No lo sé. Parte de mí sí. Parte de mí quiere quedarse aquí, con ustedes. No sé qué hacer. No sé quién soy. Después de 6 años de ser dos personas diferentes en dos mundos diferentes. Necesito tiempo, dije, para procesar, para decidir si puedo amar a hombre dividido, a hombre que tal vez nunca será completamente mío, porque parte de él siempre estará en la selva, con ella, con esa vida. Lo entiendo y lo siento por todo, por no ser hombre que esperabas, por estar roto, por no saber qué quiero, dónde pertenezco. Salí del hospital, llorando, confundida, porque había esperado milagro, reunión perfecta, familia reconstruida. Pero realidad era más complicada, más dolorosa, más imposible. Diego había regresado, pero no completamente. Parte de él se quedó, en la selva, con Yara, con vida que había aprendido a amar. Y yo tenía que decidir si podía aceptar eso o si necesitaba todo, y cuando no podía tener todo, tenía que dejarlo ir. Porque a veces el amor no es suficiente, cuando la persona que amas está dividida entre dos mundos y no puede elegir completamente ninguno. Diego salió del hospital en marzo de 2024, una semana después de que Mateo lo conociera, 2 semanas después de que regresara de la selva, de 6 años de ausencia, de vida que había cambiado todo. ¿Vienes a casa?, pregunté. Nuestro apartamento, Mateo y yo. Puedes quedarte hasta que te adaptes, hasta que decidas qué quieres hacer. ¿Estás segura? Después de lo que te dije sobre Yara, sobre estar dividido, ¿todavía me quieres ahí? Eres padre de Mateo. Mereces estar con él, conocerlo, recuperar tiempo perdido. Lo nuestro es complicado, pero Mateo te necesita, y eso es más importante que mi dolor, que mi confusión. Gracias por darme oportunidad, aunque no la merezca. Llegamos al apartamento, pequeño, 2 cuartos, sala, cocina, modesto, pero hogar, para Mateo y para mí, durante 6 años, ahora para 3. Diego entró, mirando alrededor, como animal enjaulado, incómodo, nervioso. Paredes lo hacían sentir atrapado. Techo bajo, espacio cerrado. Después de 6 años de vivir afuera, bajo cielo abierto, sin paredes, sin límites. ¿Estás bien?, pregunté. Es diferente, muy diferente, a la maloca donde vivía, con la tribu, espacio abierto, aire circulando. Aquí me siento encerrado. Puedes abrir ventanas, salir al balcón, lo que necesites para sentirte cómodo. Pero no era suficiente, porque no era solo espacio físico, era todo. Ruido de ciudad, carros, bocinas, gente, tecnología, luces, todo lo abrumaba. Después de 6 años de silencio, de naturaleza, de simplicidad. La primera noche fue difícil. Diego no podía dormir, en cama, con sábanas, con almohada, demasiado suave, demasiado cómodo. Terminó durmiendo en piso, con manta delgada, como había dormido durante 6 años en la selva. Mateo lo encontró en la mañana. «Papá, ¿por qué duermes en el piso?» «Porque estoy acostumbrado a dormir así,
en la selva. No había camas, solo hamacas o suelo con estera. Es más cómodo para mí. ¿Puedo dormir contigo en el piso? Diego sonrió, primera sonrisa real desde que regresó. Claro. Me encantaría. Y esa noche, padre e hijo durmieron juntos, en piso de sala, con mantas, como campamento, conectando, de forma que no podían, en camas separadas, en cuartos diferentes. Yo los miraba, desde puerta, corazón partido, entre alegría de verlos juntos y dolor de saber que Diego no encajaba en esta vida, en este mundo que había dejado hace 6 años. Los días pasaron, Diego intentando adaptarse a rutina, a horarios, a trabajo. Conseguí trabajo para él en ONG, donde yo trabajaba, coordinando logística, no volando, porque no podía volar, todavía, trauma, miedo, recuerdos de accidente. Pero odiaba oficina, odiaba estar encerrado 8 horas frente a computadora, con luces fluorescentes, aire acondicionado, gente hablando, teléfonos sonando, todo lo abrumaba. No puedo hacer esto, dijo, después de 2 semanas. No puedo estar aquí, encerrado, todo el día, me estoy volviendo loco. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, algo afuera, algo con naturaleza, algo que no me haga sentir atrapado. Encontró trabajo en vivero, afuera de Bogotá, cuidando plantas, trabajando con tierra, con manos, bajo sol. Era mejor, más tolerable, pero todavía no era selva, todavía no era libertad que había conocido. Mateo se adaptaba a tener padre por primera vez. Diego lo llevaba a parque, jugaban fútbol, caminaban, hablaban, sobre todo sobre nada, construyendo relación que debió haber empezado hace 5 años. Pero yo veía que Diego estaba inquieto, que miraba horizonte, como si buscara algo que no estaba aquí, que estaba en selva, con Yara, con tribu, con vida que había dejado. Una noche, mayo de 2024, 3 meses después de su regreso, hablamos, conversación que habíamos evitado porque era dolorosa, necesaria, inevitable. No eres feliz aquí, dije, puedo verlo, cada día, extrañas la selva, extrañas a Yara, tribu. Pausa, larga, honesta. Sí, la extraño, todo. No porque no los ame, a ti, a Mateo, sino porque esa vida era parte de mí durante 6 años. Me cambió profundamente y no sé si puedo volver a ser quien era antes. ¿Quieres regresar? Parte de mí sí, pero otra parte quiere quedarse con Mateo, verlo crecer, ser su padre, estar presente, como debía haber estado desde el principio. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo en esa ecuación? Silencio, doloroso. Te amo, siempre te amé, pero no sé si soy hombre que necesitas, hombre que mereces. Estoy roto, dividido, entre 2 mundos, y no sé cómo ser completo en ninguno. Lloré, porque sabía que era verdad, que no podíamos ser lo que fuimos, que 6 años habían cambiado demasiado, que el hombre que amaba había muerto en esa selva, y el que regresó era diferente, dividido, incompleto. Tal vez deberíamos separarnos, dije, oficialmente, divorciarnos, para que puedas decidir, sin presión, sin culpa, si quieres quedarte o regresar a la selva, a Yara, a esa vida. ¿Y Mateo? Siempre será su padre, aunque no estemos juntos, aunque no seas mi esposo. Puedes verlo, estar en su vida, pero no puedo seguir en este limbo, amando a hombre que no sabe si quiere estar aquí. Tienes razón, no es justo para ti, para Mateo. Necesito decidir, pero necesito tiempo, necesito claridad, que no tengo aquí, en ciudad, con ruido, con presión. ¿Qué necesitas? Necesito ir a la selva, no a la tribu necesariamente, pero a naturaleza, a silencio, al lugar donde pueda pensar, sentir, decidir quién soy, qué quiero, dónde pertenezco. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, semanas, tal vez meses, pero necesito ir o me volveré loco, aquí, atrapado, entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno.
Está bien, ve, pero prométeme que regresarás para Mateo, para decirle tu decisión, para no dejarlo sin respuestas, como me dejaste a mí durante 6 años. Prometo, regresaré con respuestas, con decisión, con claridad sobre quién soy, qué quiero y si puedo o no ser parte de esta familia. Le dijimos a Mateo que papá necesitaba viajar por trabajo, por tiempo, que regresaría pronto, con respuestas, con planes, con futuro. Mateo lloró. ¿Te vas a ir como antes y no vas a regresar? Voy a regresar, prometo. Solo necesito tiempo para pensar, para decidir cómo ser mejor papá para ti. Pero regresaré, siempre regresaré, a ti. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Diego se fue en junio de 2024, 4 meses después de regresar de la selva, de 6 años de ausencia. Se fue de nuevo, a naturaleza, a buscar respuestas, a decidir entre 2 mundos, 2 vidas, 2 amores. Y yo me quedé con Mateo, esperando, de nuevo, como había esperado durante 6 años, sin saber si regresaría, si elegiría quedarse o si la selva lo reclamaría para siempre. Porque a veces, cuando alguien vive en 2 mundos, no puede elegir completamente ninguno. Y las personas que aman tienen que decidir si pueden vivir con esa división o si necesitan alguien completo, alguien presente, alguien que no esté siempre mirando hacia el horizonte, buscando algo que dejó atrás. Diego estuvo fuera durante 2 meses, junio, julio, sin contacto, sin llamadas, sin mensajes, solo silencio, como antes, como cuando cayó en la selva y desapareció durante 6 años. Mateo preguntaba todos los días, ¿cuándo regresa papá? ¿Dónde está? ¿Por qué no llama? Está pensando en naturaleza, donde puede escuchar su corazón, sus pensamientos. Regresará pronto, con respuestas. Pero yo no estaba segura si regresaría, si la selva lo había reclamado de nuevo, si había decidido que pertenecía allá, no aquí, con nosotros. Viví esos 2 meses en limbo, entre esperanza y aceptación, entre amor y necesidad de seguir adelante, sin él, si era necesario. Porque no podía vivir esperando para siempre, como había vivido durante 6 años, creyéndolo muerto, ahora creyéndolo perdido, entre 2 mundos, incapaz de elegir ninguno completamente. Agosto llegó, 15 de agosto de 2024, 6 años exactos desde el accidente, desde que Diego cayó en la selva y cambió todo para siempre. Estaba en casa, con Mateo, preparando cena, cuando escuché golpe en puerta. Abrí, y ahí estaba, Diego, más delgado, más bronceado, más en paz que cuando se fue. Regresé, dijo, con respuestas, con decisión, con claridad, sobre quién soy, qué quiero, dónde pertenezco. Entra, por favor. Nos sentamos en sala. Mateo corrió abrazando a su padre. «Papá, regresaste, prometiste y cumpliste». «Siempre cumplo mis promesas, a ti, siempre». Mateo se fue a su cuarto a jugar, dejándonos para hablar, para escuchar, decisión que cambiaría todo de nuevo. «Fui a la selva», empezó Diego, «no a la tribu, sino a reserva natural, en Amazonas, donde pude estar en naturaleza, sin presión, sin ruido, solo yo y mis pensamientos. Pensé mucho sobre ti, sobre Mateo, sobre Yara, sobre la tribu, sobre 2 vidas que he vivido y sobre cuál es realmente mía». «¿Y qué decidiste?» «Decidí que no puedo vivir dividido entre 2 mundos. Tengo que elegir uno completamente, o me destruiré y destruiré a todos los que amo». La selva, esa vida, fue supervivencia, fue hermosa, fue transformadora, pero no fue elección, fue circunstancia, fue accidente, fue necesidad. Esta vida, contigo, con Mateo, con civilización, es elección, es intención, es amor que elegí hace años, cuando nos casamos, cuando decidimos tener hijo, construir futuro.
6 años en la selva no cambian eso, no borran lo que construimos, lo que prometimos, lo que somos o lo que podemos ser si elegimos intentar. ¿Estás diciendo que quieres quedarte aquí con nosotros? Sí, quiero quedarme. Quiero ser padre para Mateo. Quiero ser esposo para ti. Si todavía me quieres, si todavía puedes amarme después de todo. ¿Y Yara? ¿La selva? ¿Esa vida? Siempre tendrán lugar en mi corazón. Siempre agradeceré a Yara por salvarme, por amarme cuando estaba solo, a la tribu por acogerme, por enseñarme a sobrevivir. Pero mi hogar, mi familia, mi futuro están aquí, contigo, con Mateo. Y aunque parte de mí siempre extrañará esa simplicidad, esa conexión con la naturaleza, elijo esto, elijo a ustedes completamente. Lloré de alivio, de alegría, de miedo todavía, porque sabía que no sería fácil, que Diego siempre sería parte salvaje, parte civilizado, que tendríamos que encontrar forma de vivir con esa dualidad. ¿Cómo lo haremos?, pregunté. ¿Cómo vivimos con quien eres ahora, diferente, cambiado, dividido, aunque elijas estar aquí? Encontraremos forma, juntos. Tal vez no vivo en ciudad todo el tiempo. Tal vez trabajo en naturaleza, en reservas, en conservación, donde puedo estar afuera, pero regresar a casa, a ustedes, cada noche. Tal vez llevamos a Mateo a naturaleza, a enseñarle lo que aprendí sobre selva, sobre respeto, sobre conexión con algo más grande que nosotros. Tal vez construimos vida que honra ambos mundos, civilización y naturaleza, sin estar completamente en ninguno, pero balanceando los dos. ¿Y nosotros, tú y yo, como pareja? Quiero intentar, si tú quieres. Sé que no soy hombre que dejaste en 2018. Soy diferente, más complicado, más roto, pero también más consciente, más agradecido, más presente. 6 años me enseñaron que la vida es frágil, que el amor es raro, que la familia es todo. Y no quiero desperdiciar segunda oportunidad que me dieron, que nos dieron. Quiero intentar también, pero necesito que seas honesto siempre sobre lo que sientes, lo que necesitas, lo que extrañas, para que podamos navegar esto juntos, sin secretos, sin divisiones. Prometo honestidad, presencia, esfuerzo, cada día para ser esposo que mereces, padre que Mateo merece, hombre completo, aunque sea complicado. Nos besamos por primera vez desde que regresó. Beso profundo, desesperado, lleno de 6 años de pérdida, de dolor, de amor que había sobrevivido imposible. Llamamos a Mateo, tenemos noticias. Papá se queda para siempre. Vamos a ser familia de verdad. Mateo gritó de alegría, abrazando a Diego. Sabía que te quedarías, sabía que no te irías. Ahora somos familia, como todos. Sí, somos familia. Y nada nos va a separar. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Diego encontró trabajo en Reserva Natural cerca de Bogotá, trabajando en conservación, educación ambiental, guiando grupos en naturaleza, donde podía estar afuera, pero regresar a casa cada noche. Nos mudamos a casa más grande, con jardín, donde Diego podía cultivar plantas, estar en tierra, sentir conexión con naturaleza, sin estar completamente en selva. Llevábamos a Mateo a caminatas, a campamentos, a ríos, enseñándole sobre naturaleza, sobre respeto, sobre balance entre civilización y mundo natural. Diego todavía tenía días difíciles, días donde extrañaba selva, extrañaba simplicidad, extrañaba libertad que había conocido, pero no huía, no desaparecía, hablaba, compartía y encontrábamos formas de honrar esa parte de él. Renovamos votos en diciembre de 2024, no boda grande,
Solo ceremonia en naturaleza, en reserva, donde Diego trabajaba, con Mateo, mis padres, amigos cercanos, celebrando amor que había sobrevivido, 6 años de separación, de pérdida, de cambio. Los votos fueron simples, honestos, desde corazones que habían sido rotos, pero sanaban. Diego habló. Laura, hace 6 años la selva me arrebató de tu vida, de nuestra vida. Me cambió profundamente. Me hizo alguien diferente, alguien dividido entre 2 mundos. Pero elegí este mundo, contigo, con Mateo, no porque el otro sea menos, sino porque este es amor, es familia, es hogar, verdadero. Prometo estar presente, aunque parte de mí siempre mire hacia horizonte. Prometo regresar siempre a ti, a Mateo, a esta vida que elegimos juntos. Te amo con todo lo que soy, civilizado y salvaje, completo e incompleto, tuyo para siempre. Luego yo, Diego, hace 6 años te perdí o pensé que te había perdido. Lloré tu muerte, crié a nuestro hijo solo, creyendo que nunca te volvería a ver. Cuando regresaste no sabía si podía amarte de nuevo, porque eras diferente, dividido, complicado. Pero aprendí que el amor no es simple, no es perfecto, es elección, cada día, de estar juntos a pesar de todo. Prometo aceptarte como eres, salvaje y civilizado, presente y nostálgico, mío y de la selva, porque eres todo eso y te amo por todo eso. Te amo con todo lo que tengo, con paciencia, con comprensión, con esperanza de futuro que construimos juntos, día a día. Nos besamos como esposos de nuevo, y Mateo aplaudió. ¡Ahora sí, familia completa! Para siempre. Hoy, enero de 2025, llevamos 1 año desde que Diego regresó, 6 meses desde que decidió quedarse completamente. No es perfecto. Diego todavía extraña selva, todavía tiene días difíciles, todavía es parte salvaje que nunca será completamente domesticada. Pero está aquí, está presente, está intentando cada día ser padre, ser esposo, ser hombre, que balancea 2 mundos sin perderse en ninguno. Mateo florece con padre presente, aprendiendo sobre naturaleza, sobre respeto, sobre balance, convirtiéndose en niño que ama ambos mundos, civilización y selva. Y yo aprendí que el amor no siempre es como pensamos. A veces es complicado, es dividido, es imperfecto, pero si eliges cada día estar juntos, es suficiente. Porque la vida no da garantías, no da perfección, solo da momentos, elecciones, oportunidades de amar a pesar de todo. Y elegimos amar a pesar de 6 años de separación, de cambio, de pérdida. Elegimos construir sobre ruinas, sobre dolor, sobre amor que sobrevivió imposible. Y eso es suficiente, es todo, es milagro. Hoy, mientras escribo esto, Diego está en el jardín con Mateo, plantando árboles, enseñándoles sobre raíces, sobre crecimiento, sobre paciencia, sobre conexión con tierra, con naturaleza, con algo más grande que nosotros. Los miro desde ventana y todavía a veces no puedo creer que es real, que está aquí, que está vivo, después de 6 años de creerlo muerto, de llorar su pérdida, de vivir como viuda. Las cicatrices están ahí, siempre estarán, no físicas, tanto como emocionales, en su mirada, cuando mira horizonte, buscando algo que dejó en la selva, en su inquietud, cuando está demasiado tiempo encerrado, en su nostalgia por vida que fue supervivencia, pero también libertad. Pero también está la sanación, lenta, imperfecta, pero real. Cada día es elección de estar aquí, de ser presente, de ser padre, esposo, hombre que balancea 2 mundos sin perderse completamente en ninguno.
Mateo es diferente ahora, más completo, más conectado, con naturaleza, con padre, que llegó tarde, pero llegó, y se quedó, y elige cada día estar presente, aunque sea difícil, aunque parte de él siempre mire hacia Selva. Mateo no recuerda los primeros 5 años sin padre, no realmente, pero recuerda el dolor de no tenerlo, de preguntarse por qué su familia estaba incompleta. Ahora ya no pregunta, porque tiene respuesta, tiene padre, imperfecto, Dividido, pero presente. Y eso es suficiente, más que suficiente. Yo también soy diferente. Ya no soy la Laura de 2018. Esa Laura murió, con el accidente, con 6 años de viudez, de criar hijos sola, de creer que amor de su vida estaba muerto. La Laura de 2025 es más fuerte, más paciente, más consciente de que la vida no es simple, que el amor no es perfecto, que las personas cambian y tienes que decidir si amas quién son ahora, no solo quién fueron. Diego y yo no somos la pareja que éramos. Nunca volveremos a ser esos jóvenes idealistas de 2018 que pensaban que el amor era suficiente, que nada podía separarlos. Ahora sabemos que el amor no siempre es suficiente, que la vida es cruel, que la separación es posible, que el cambio es inevitable. Pero también sabemos que el amor puede sobrevivir, incluso lo imposible, incluso 6 años de separación, de trauma, de cambio profundo. Puede sobrevivir si eliges cada día luchar por él. Y elegimos cada día estar juntos, amarnos, reconstruir, sobre ruinas, sobre dolor, sobre cicatrices que nunca desaparecerán. No es fácil. Hay días donde Diego está inquieto, donde mira mapas de Amazonas, donde habla de regresar solo a visitar, a agradecer a la tribu, a Yara, por salvarlo. Y tengo miedo cada vez que habla de regresar, que la selva lo reclame de nuevo, que decida que pertenece allá, no aquí. Pero confío en su elección, en su amor por Mateo, por mí, por esta vida que construimos juntos día a día. Porque el amor verdadero no es posesión, es libertad, es confiar que la persona que amas elegirá regresar siempre, aunque tenga opciones, aunque tenga otros mundos llamándola. Y Diego elige cada día regresar a nosotros, a esta vida, a este hogar, aunque parte de él siempre esté en la selva, con recuerdos de libertad, de simplicidad, de vida que fue diferente. La selva no lo mató, como pensé durante 6 años. Lo transformó, lo cambió, lo hizo alguien nuevo, alguien dividido, alguien complicado. Pero también lo devolvió milagrosamente, imposiblemente, después de 6 años de creerlo perdido para siempre. Y aunque no regresó completamente, aunque parte de él se quedó en árboles, en ríos, en silencio de Amazonas, la parte que regresó es suficiente para amar, para construir, para ser familia. Y eso, después de todo, es todo lo que necesitamos. El amor que sobrevivió 6 años de selva, de separación, de cambio imposible. Que eligió regresar a casa, a nosotros, para siempre.